Si necesita importar o exportar, confíe sus operaciones a especialistas. 30 años al servicio del comercio exterior. Pardo Rábida y Asociados SRL. Estudio Integral de Comercio Exterior y Aduanas. 11 52 72 62 00. www.estudiogpr.com.ar. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio exterior con Marcelo Rábida. Hoy me va a acompañar el licenciado Diego Giacomini, profesor de la UBA y director de la consultora Economía y Regiones. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, realmente hay algunos temas que se explican quizás muy técnicamente y yo te pediría que seas didáctico. ¿Qué es la inflación? Mirá, la inflación, si yo voy al diccionario Capeluz, dice aumento sostenido del nivel general de precios. Primera acepción. Sí. ¿Eso qué implica? Que porque aumenten algunos precios en forma aislada, por más que sean precios muy importantes, no es inflación. A ver, si aumenta el gas, aunque sea mucho, pero aumenta 1 o 2 veces por año, eso no es inflación. Para que sea inflación tienen que aumentar todos los precios y en forma sostenida a lo largo del tiempo. Pero igual eso... A ver, asociando, haciendo una analogía, cuando una persona tiene fiebre es malo. Cuando sube la inflación, ¿es malo? Siempre que hay inflación es malo. ¿Sabés por qué? Porque la inflación a la larga, cuando vos la tenés durante mucho tiempo y dejás que viva la inflación mucho tiempo, termina matando la inversión, termina matando la mejora de productividad, termina matando la demanda de trabajo, por ende termina matando el poder adquisitivo de los salarios. ¿Y sabés qué? Mata el crecimiento económico y mata la generación de empleo. Entonces, si vos tenés inflación durante mucho tiempo y no te abocaste a bajarla, como hacen todos los países normales del mundo, apenas ven que asoma la cabeza, terminás teniendo peor calidad de vida y menor PIB per cápita. Se vive peor, en definitiva. Siguiendo la analogía con la fiebre, me gustó. Sí. ¿Cuál sería una inflación tolerable? Mirá, esto es muy atinada tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la inflación en el mundo de hoy es como la peste bubónica. No hay más inflación como no hay más peste bubónica. ¿Por qué? En el caso de la peste bubónica, la medicina le encontró la vuelta. Sabe cómo matarla, no hay más peste bubónica, y sabe cómo prevenirla y evitar que resurja. Lo mismo con la inflación. El mundo desarrollado dejó de tener inflación en los 80. El mundo emergente dejó de tener inflación a mediados de los 90. En consecuencia, hoy en día, y hace ya más de 20 años, los países desarrollados tienen inflación entre 0 y 3% anual, 2% anual. Y los subdesarrollados entre 2 y 5. Hace 10 años que la inflación promedio anual ronda el 3-4%. Bien, ¿cuánta fiebre tenemos hoy? Una locura, una locura. ¿Por qué? Porque tenemos inflación de 2 dígitos desde el 2005. O sea, van a ser 12 años. Sí. Si vos tomás los últimos 5 años, es una inflación promedio anual del 30%. Si yo te tomo los 2 periodos presidenciales punta a punta de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, la inflación punto a punta, enero del 2008, diciembre del 2015, medida por el IPC Congreso, porque no teníamos IPC creíble, 517% de inflación. Pero ¿sabés qué? ¿Viste que tenemos a Messi? Sí. ¿Viste que tuvimos al Diego? Sí. Bueno, somos los campeones del mundo de la inflación. ¿Sabés cuánto fue la inflación promedio anual de Argentina en los últimos 75 años? Entre
1942 y 2015. No. 170% promedio anual, sacando de la muestra los 10 años de convertibilidad, que no tuvimos política monetaria y no tuvimos inflación. Y esto es lo interesante. ¿Sabes cuánto aumentó la cantidad? ¿Cuánto el Banco Central desde 1942 al 2015 le dio a la maquinita? O sea, ¿cuánto fue el ritmo de impresión de billetes? ¿Cuánto? 170% promedio anual. Mirá vos, la cantidad de dinero aumentó al 170% anual, la inflación fue 170% promedio anual, y la emisión monetaria fue 174% promedio. O sea, igualito, para hablar mal y pronto. Pará, y en los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner, que te dije que la inflación había sido 517%, ¿sabes cuánto fue la emisión monetaria? ¿Cuánto? 531. O sea, son como, ¿viste los matrimonios de hipocampo? Sí. Que van agarraditos de la cola los dos. De la mano. Sí. La inflación da siempre sensación de descontrol o de mal gobierno, ¿no? Bueno, tenemos a Venezuela que ni hablar, el ejemplo que es de esto. ¿Cómo vos ves este gobierno respecto de la inflación? Mira, esto hay que destacarlo. Bien. Nosotros en Argentina, el Banco Central se fundó en 1935. Y hasta 1945 fue un Banco Central mixto. Perón lo nacionaliza apenas asume. Antes de Perón la inflación había sido 4% anual, con devaluaciones del 3% anual. Desde que se nacionaliza el Banco Central, se obtuvo los niveles de inflación que te mencioné antes. Una inflación del 170% promedio anual. ¿Por qué? Porque tuvimos un Banco Central desquiciado, peleado con la teoría monetaria, que no le importaba emitir al 174% y tuvimos esa inflación. ¿Y por qué lo ato esto con tu pregunta? Porque es la primera vez que tenemos un Banco Central alineado con la normalidad, alineado con el mundo normal. Yo te dije, en el mundo no hay más inflación. ¿Sabes por qué no hay más inflación? Porque la ciencia económica descubrió y ya no discute más que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno estrictamente monetario. Hay inflación porque se emite de más. Sí. Entonces, el remedio para bajar la inflación, y una vez que se la baja, para prevenir que vuelva a surgir, es uno solo: política monetaria. Cuando vos tenés alta inflación, la manera de extirparla es con política monetaria contractiva. Una vez que la dejaste de tener, tenés que tener política monetaria prudente para evitar que vuelva a surgir. Y el Banco Central compra esta receta que hace 30 años compró el mundo y por eso no hay más inflación. O sea que en ese sentido es lo mejor del gobierno de como Cambiemos. Profesor aprobado. Exactamente. El Banco Central es la mejor repartición del gobierno de Cambiemos y el presidente y el directorio del Banco Central es por lejos el equipo del gobierno que está haciendo mejor su trabajo. Te hago la última pregunta que ya tenemos que cerrar. Por el otro lado, es muy criticado que nos estamos endeudando, y mucho. Bueno, eso no es culpa del Banco Central. El Banco Central está comprando tiempo para el que tiene que arreglar los problemas de fondo, lo arregle. ¿Cuáles son los problemas de fondo? Por arriba de todo, el exceso de gasto. Argentina tiene un nivel de gasto público 15 puntos por arriba del promedio de la región. Y tiene un exceso de impuestos 11 puntos porcentuales por arriba de la región. Entonces, esto hace que tengamos un déficit del triple de la región. Este año va a ser 7.5% del PBI. ¿Y sabes qué? Este déficit se financia con deuda. Claro. Y el problema es que si no se baja el gasto y no se baja el déficit, lo vamos a tener que seguir financiando con deuda. ¿Y qué pasa? No nos van a financiar eternamente. Por eso es muy importante que luego de las elecciones del 2018 haya un cambio fiscal, baje el gasto público y la política fiscal cambie de rumbo y el déficit se reduzca para emitir menos deuda. Nos tenemos que ir, Diego, hasta el próximo encuentro. Inflación y déficit fiscal, temas hoy centrales para la economía. Aprobado la política del Banco Central, dice Diego.
Lo que sí queda pendiente es rever y ver cómo se ajusta el déficit fiscal, porque si no la salida está por lo menos muy peleada. Bueno, nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos. Muchísimas gracias, Un Diego. placer. Nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí por Metro. Muchas gracias.